Hola, entonces el día de hoy vamos a em, estudiar dos cosas muy importantes. El teorema de superposición, o el principio de superposición, mejor dicho, y el teorema de Thevenin. Entonces vamos a seguir las slides. Les voy a pedir entonces que en ciertos momentos de esta grabación ustedes paren este video y puedan realizar los cálculos que se les pide para que sigan activamente esta clase. Vamos a ver entonces para qué sirve y qué es el teorema de superposición, el teorema de Thevenin, algunos ejemplos y ejercicios. El punto del teorema de superposición es ayudarnos a resolver más fácilmente problemas, especialmente en los cuales tengo varias fuentes de tensión o de corriente que están alimentando un circuito. La idea fundamental entonces es que si yo utilizo solo leyes de Kirchhoff y solo la combinación de serie y paralelo, es un método seguro, digamos así, pero no es un método que puede funcionar para redes muy complejas. Entonces, el principio fundamental de superposición se basa en esto, entonces en que todas las contribuciones, entonces los efectos de una fuente de tensión se pueden ir sumando para conseguir entonces el valor total, que es la suma algebraica de las caídas de tensión o de las corrientes de cada una de las fuentes activas. Entonces, si yo tengo una resistencia en mi circuito, quiero saber cuál es la caída de tensión debido a varias fuentes de tensión, entonces tendré que ir calculando cada una de las fuentes de tensión y luego sumando la contribución. Entonces, supongamos entonces que tengo el siguiente circuito y del cual quiero entonces déjenme borrar estas líneas de aquí, el cual quiero entonces calcular, por ejemplo, supongamos que yo quiero calcular el vamos acá. Este es el circuito que quiero calcular usando el principio de superposición. Entonces tengo dos fuentes de tensión, ¿no es cierto? Dos baterías y tres resistencias. Entonces lo que yo quiero hacer es, por ejemplo, calcular las corrientes y los voltajes que circulan por cada una de estas resistencias. Entonces, lo primero que tengo que hacer es entonces dejar solo una fuente de tensión y ir trabajando con una sola a la vez. Importante entonces para eliminar las fuentes de tensión, yo les reemplazo por cortocircuitos. Para eliminar fuentes de corriente, les reemplazo por circuitos abiertos. Voy a empezar eliminando esta fuente de tensión de 7 voltios y entonces lo que haría es hacer un cortocircuito aquí. Entonces un cable que una para que no haya caída de tensión entre estos dos elementos. ¿Ok? Entonces, el circuito que me quedaría sería este. Entonces aquí eliminé la fuente de tensión. Y como puedo ver, entonces aquí ya hay una fuente, ya hay un circuito más simple. Tengo solo una fuente de tensión, tengo tres resistencias, y entonces puedo calcular. Entonces, por ejemplo, aquí les voy a pedir que paren el video un momento y que ustedes entonces calculen
la corriente que pasa por la resistencia R1, R2 y R3. Entonces, de vuelta, es una buena idea hacerse una tablita como esta, en el cual entonces yo tengo la caída de tensión en cada una de las resistencias, ¿sí? Entonces primero calculé la caída sobre R1, sobre R2, sobre R3, el paralelo de R2 y R3, hice resistencia total, que era el paralelo de R2 y R3, más R1, esa es la resistencia total que encontré. Luego entonces encuentro la caída, encuentro la corriente, es lo que cubro las resistencias. Entonces, en esta tablita yo puedo encontrar ya todas las caídas de tensión y todas las corrientes que pasan por cada una de las resistencias. Eso debido entonces a la fuente B1. ¿Ya? Siguiente paso, entonces, es para la fuente B2. Entonces, asimismo, pueden parar el video, ver que tenemos ahora solo la batería B2 de 7 voltios, la batería B1 se vuelve un cortocircuito y entonces comprueben que llegan a estos mismos resultados. Ya tengo entonces los resultados hechos de corrientes de tensiones en cada una de las resistencias y ahora hay que entonces estar muy atentos a las polaridades de las tensiones. Entonces, en la resistencia, por ejemplo, el R1, debido a la fuente 1, la polaridad era positivo a la izquierda, negativo a la derecha, y en cambio para 7 voltios era al contrario, entonces ahí la primera va con signo positivo y la segunda va con signo negativo. Las caídas de tensión en este caso, se restan unas con otras. En el caso, en cambio, de R2, era positivo y negativo arriba y abajo para R2, positivo y negativo arriba y abajo para R2, también por la otra fuente de tensión, entonces las dos contribuciones se suman y para R3 el contrario se resta. Entonces, muy importante que yo tenga este cuidado. Como vieron ustedes, entonces en el circuito se escribe también la polaridad. Esto depende del valor del flujo de la corriente. Si la corriente fluye entonces en esta dirección, por donde entra en la resistencia, ese es mi terminal positivo, por donde sale del negativo. Entonces así yo puedo determinar cuál es el positivo y negativo en función del flujo de la corriente. Aquí el único punto en el cual yo no considero eso es en la batería, porque la batería ya tiene sus terminales positivo y negativo y eso no cambia. Entonces la corriente empieza a fluir por acá, por eso pasa por el lado derecho de R3, es positivo, luego pasa por el lado derecho de R1 y es positivo por ahí, y en cambio por acá pasa aquí. Ok. En el caso, en cambio, del teorema de Thevenin, el teorema de Thevenin es un teorema que nos ayuda a simplificar muchísimo las cosas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que Thevenin dice que cualquier circuito lineal, o sea, que tenga elementos lineales, resistencias, condensadores o inductancias, cualquier circuito de ese tipo puede ser aproximado a una sola fuente de tensión con una resistencia en serie. Esto nos permite analizar muy fácilmente circuitos que pueden ser muy complejos, ¿ya? Lo único que tenemos que hacer es entonces determinar una resistencia, la que llamaremos la resistencia de carga, que es generalmente la que se conecta al circuito. Entonces, hagamos un ejemplo acá en la pizarra. Lo que sucede es esto. Entonces, yo básicamente lo que voy a decir es que si tengo un circuito aquí
Y a este circuito le voy a conectar entonces una carga. Estas son las salidas, digamos así, del circuito. Entonces aquí le voy a conectar una carga, le voy a dibujar con otro color. Entonces esta va a ser una R que le voy a llamar de carga, o en inglés R load. Esto es lo que voy a conectar a mi circuito. Entonces aquí no importa en este circuito cuántas fuentes de tensión haya, eh, cuántas resistencias, si están en serie, en paralelo. Me invento, puede haber aquí alguna cosa así, puede haber aquí una fuente de corriente, puede haber un sinfín de cosas y todo conectado acá. El teorema de Thevenin me dice que todo este circuito, por complejo que sea, yo le puedo, entonces, le puedo reemplazar todo esto de aquí, le puedo reemplazar por un circuito muy simple, que es una fuente de tensión en serie con una resistencia. Y, para decirlo así un poco coloquial, la carga, la resistencia de carga, no se va a dar cuenta de que yo hice este cambio. Entonces, yo puedo cualquier circuito, por complejo que sea, reducirlo a una fuente de tensión, ETH, y una resistencia en serie. ¿Ya? Y esta es la carga que yo voy a conectar. Entonces la carga no se va a dar cuenta. Ahora, ¿para qué es importante esto? Porque, por ejemplo, este podría ser tu equipo de sonido, tu celular, y aquí es donde tú conectas tus parlantes o tus headphones. Entonces, así, tú, no importa cómo está hecho tu circuito, cómo está hecho tu equipo de sonido, tu computador, lo que sea, tú solo sabes que este circuito se va a comportar como una fuente de tensión con una resistencia, y tus auriculares o tus parlantes como una resistencia de carga. Esto es en sustancia. Entonces, este es el señor Thevenin, que fue el que desarrolló este sistema. Entonces, vamos a seguir los pasos fundamentales para entender cómo aplicar el teorema de Thevenin. Supongamos, volvamos al ejemplo de antes, teníamos el mismo circuito que tenemos antes. En este caso, entonces, queremos nosotros calcular la resistencia del equivalente de Thevenin, y supongamos que nuestra resistencia R2, esa resistencia R2 va a ser nuestra carga. Esta es la carga. Entonces yo voy a calcular el equivalente de Thevenin debido a todo el resto del circuito. ¿Ya? Todo el resto del circuito se vuelve el circuito, y esta R2 se va a, le voy a llamar entonces la carga, la resistencia R load. ¿De acuerdo? Entonces, lo que entonces voy a lograr es que ese circuito se va a reducir a esto. Entonces, una E de Thevenin, una resistencia en serie, una fuente de tensión de resistencia en serie, ese es el equivalente de Thevenin. Y entonces, como les decía, el circuito, el R2, no va a ver este circuito, y para él va a ser lo mismo que antes. Entonces, ¿cómo se hace? Primera cosa, entonces, remuevo, saco, desconecto la resistencia de carga, y voy a trabajar solo con el circuito donde no está la resistencia de carga. Entonces, este es el circuito con el que voy a trabajar. La resistencia de carga se elimina. Entonces, aquí me quedan un circuito abierto. Entonces, básicamente me quedan dos fuentes de tensión y dos resistencias R1 y R3.
¿Ya? Entonces, la primera cosa que tengo que hacer es calcular, aplicando las leyes de Kirchhoff, el voltaje que hay entre estos dos puntos. Entonces, ¿qué caída de tensión hay entre estos dos puntos? La primera pregunta entonces es, ¿qué caída de tensión B hay entre estos dos puntos? Entonces, ¿qué sería la caída de tensión entre estos dos puntos del circuito? Así que ahí les digo, entonces acuérdense que este punto yo le puedo llamar nuestra famosa tierra. Entonces paren un rato el video y calculen qué voltaje tendrían entre estos dos puntos. Entonces, si calcularon bien la cuestión, tendríamos entonces aquí las caídas de tensión sobre cada una de las resistencias, y entonces entre los dos puntos la caída de tensión es de 11.2 voltios. ¿Ya? Esa caída de tensión es entonces la caída de tensión de mi circuito equivalente de Thevenin. Entonces tengan ya este valor guardado, porque este 11.2 voltios con esa polaridad es la fuente de tensión de Thevenin. Ahora calculemos la resistencia de Thevenin. La resistencia de Thevenin se calcula como en el circuito de superposición, como en el teorema de superposición, exactamente igual. ¿Qué es lo que hacemos? Entonces, nosotros quitamos las fuentes de tensión y les ponemos como cortocircuitos, y dejamos solo las resistencias y calculamos la resistencia equivalente. Entonces pongan aquí un cortocircuito, pongan aquí otro cortocircuito y calculen la resistencia que se verían desde los puntos de la carga. Para que sea más claro, vamos acá. Quiten esta fuente de tensión, cortocircuito, pues esa fuente de tensión, cortocircuito, y calculen la resistencia equivalente de aquí. Como ustedes ven, si ustedes lo hacen, esta es una cosa muy simple, serían R1 y R3 en paralelo. Entonces, asimismo, paren el video y calculen ese valor. Este valor, como les dije, era muy simple, entonces eran solo dos resistencias en paralelo, entre de 1 y 4 ohmios. Entonces, la resistencia que se vería aquí sería 0,8 ohmios. Y esa es la resistencia de Thevenin. Entonces, voilà. Nuestro circuito se vuelve un circuito muy simple, donde tengo entonces la tensión de Thevenin, el voltaje de Thevenin, que era el voltaje que se ven en los puntos donde se conecta la carga, y la resistencia de Thevenin, que se calcula quitando toda la fuente de tensión y viendo la resistencia equivalente que se vería siempre de los puntos donde se conecta la carga. Entonces, el resistor R2 o la carga no se da cuenta de que nosotros le cambiamos todo el circuito complejo que teníamos antes por un circuito equivalente de Thevenin. Entonces ahora con esta explicación, ustedes pueden tomar el libro que está en el D2L y poder realizar los ejercicios para ver si pueden aplicar muy bien este teorema. ¿Ok?